Amén, amén. Dios les bendiga. Vamos a Isaías capítulo 53, verso 9. Amén. Hemos estado hablando acerca de el siervo de Jehová. ¿Se acuerdan? Cuando comenzamos hace unas semanas atrás y hemos visto ya muchos versículos acerca del sufrimiento del siervo de Jehová. Y lo que vamos a empezar a ver ahora va a ser su muerte. Hemos estado enfocados en ver su sufrimiento. Ahora vamos a enfocarnos en ver su muerte. ¿Ok? No, quiero pedirle un favor a todos ustedes. ¿Ok? ¿Qué tantos traen su teléfono con ustedes? A ver, enséñenme su teléfono. ¿Traen su teléfono? Ok, all right. Quiero que me haga un favor. Quiero que tome una foto de usted mismo. ¿Ok? Tome una foto de usted mismo. Take a picture of yourself with your phone. Amen. Tome una foto de usted mismo con su teléfono. You don't do selfies. Just for the night, Smokey. Just for the night. You can delete it after if you like. Okay. Tome una foto de usted, okay. Le voy a dar un minutito para que saque su teléfono. Okay. So tome una foto de usted. Take a picture of yourself, please. Tome una foto de usted. Amen. Con su teléfono. ¿Ya lo tomó? Okay. All right. Amen. Tome una foto de usted mismo. Amen. Ok, ahora sí, ponga su teléfono ahí a un lado después de que haya tomado ya su foto. Ok, es por algo que vamos a hacer ahorita al rato. Ok, es por algo que vamos a hacer ahorita al rato. Ok, vamos a leer el verso 9 juntos, o yo lo leo y usted me sigue mejor, ¿verdad? Para no llevar tanto tiempo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. So ahora el siervo de Jehová muere. ¿Ok? El siervo de Jehová muere. Hemos visto su sufrimiento en los versos antes y ahora aquí lo vemos que muere y nos dice dos cosas. Que este siervo que ha sufrido tanto es sepultado. ¿Ok? Y nos dice dos cosas, que cuando él murió como un criminal. ¿Okay? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Okay? So, cuando el siervo de Jehová muere como un criminal, crucificado o muere entre criminales, es lo que nos está diciendo. Muere aunque nunca hubo un gallo en su boca, aunque él nunca hizo nada malo, muere como un criminal entre criminales. Pero luego nos dice que cuando él es sepultado con los ricos. So, su muerte es como criminal, pero su sepultura es como un hombre de honor, como un hombre rico. No quiero que leamos estos versos, aunque nos van a repetir lo mismo, pero los 4 evangelios mencionan que Jesús muere entre criminales y los 4 evangelios mencionan que es sepultado en una sepultura de rico. ¿Ok? Entonces vamos a Mateo capítulo 27, marque allí en Isaías 53. ¿Ok? Y vamos al Evangelio según Mateo. Y vamos a leer estos versos un poco rápido. Si no alcanza a abrirlos, los puede apuntar. Mateo 27 y el verso 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Marcos capítulo 15 nos repite lo mismo. Marcos capítulo 15, versos 27 y 28. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, que viene en el verso 12 de Isaías 53. Luego Lucas capítulo 23 nos dice los versos 33 y 34,
Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y luego en Juan capítulo 19 nos dice en los versos 17 y 18, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Lo que había profetizado Isaías lo vemos en los evangelios cumplido al pie de la letra. Iba a morir como un criminal, aunque él nunca había hecho nada. Iba a morir este siervo de Dios como un criminal. Now, vamos para atrás a Mateo 27 y nos va a presentar a este hombre llamado José de Arimatea en los versos 57 hasta el 61. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Marcos capítulo 15, los versos 43 hasta el 47, dicen: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Okay. Now vamos a Lucas capítulo 23 y los versos 50 hasta el 54. Había un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y luego en Juan capítulo 19, de los versos 38 hasta el 42, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Qué nos dijo Isaías? Nos dijo que este siervo de Jehová iba a morir como un criminal entre criminales, pero iba a ser sepultado con los ricos. Y lo que vemos en los evangelios nos lo repiten Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con poquitos diferentes eventos de cómo fue todo. Jesús así sucedió. Murió crucificado entre dos malhechores, entre dos criminales, entre dos ladrones. Pero cuando fue sepultado, José de Arimatea, un hombre rico, pidió el cuerpo, se lo dieron, lo prepararon y lo sepultaron
en una sepultura de un rico. Ok, so se dispuso con los impíos, dice Isaías 9, 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ok, so pueden ver el cumplimiento ahí, ¿verdad? De lo que dijo Isaías 750 años aproximadamente antes de que Cristo muriera en la cruz. Now vamos al verso 10 de Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Now, quiero que veamos algo aquí, ¿ok? Hay gente que dice, y quizás algunos de ustedes les enseñaron desde niños, que había que odiar a los judíos porque los judíos habían crucificado a Jesús. Otros dicen, no, los romanos crucificaron a Jesús. Pero la Biblia nos dice que fue Dios el que lo hizo. Él no lo hizo directamente, pero Él permitió que tanto los romanos como los judíos lo maltrataran y fuere crucificado. Y entonces nos dice la Biblia que con todo eso, a pesar de que era inocente, a pesar de que Él no había hecho ningún daño, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Dios quiso quebrantar a su propio Hijo. No vayan a creer que Dios estaba deleitándose en esto. No, le dolió ver a su Hijo ser humillado, ser azotado, ser crucificado. Pero la Biblia dice que Él quiso hacerlo. Dios quiso hacerlo. No lo forzaron. Él quiso, la Biblia nos dice, quebrantar a su Hijo. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Y la palabra quebrantar es como que tú tomas una vasija de barro y la quiebras. La quiebras en pedazos. So Dios mismo quiso tomar a su Hijo y quebrantarlo. ¿Verdad? Él mismo, Dios mismo quiso hacerlo. La Biblia nos dice aquí. ¿Ok? Y luego nos dice, aparte de eso, que no solamente quiso quebrantarlo, que lo sujetó, dice, sujetándole a padecimiento. Padecimiento literalmente quiere decir ponerlo en dolor. ¿Ok? Ponerlo en dolor. Now, la pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a tomar a su Hijo? ¿Por qué Dios va a tomar a su siervo que ha sido obediente en todo y Dios lo quebranta en pedazos y luego lo sujeta a padecimiento? Bueno, nos dice el resto del verso, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Okay. En inglés dice algo muy interesante. Dice, when you make his soul an offering for sin. Cuando hagas su alma una ofrenda por el pecado. En el Antiguo Testamento, cuando usted estudia el libro de Levíticos, había diferentes ofrendas. Y había una ofrenda de pecado, a sin offering, lo que llamaban a sin offering, pero también era traducida como guilt offering. En otras palabras, la persona que había cometido un acto malo delante de Dios, un pecado delante de Dios, la única forma que él podía recibir perdón por esos pecados, porque la Biblia dice que Dios habla al pueblo y dice, vuestros pecados han hecho una barrera entre yo y ustedes, o ustedes y yo. El pecado es como una barrera que rompe la relación entre nosotros y Dios.
Y en el Antiguo Testamento había sacrificios para restaurar la relación, para restaurar la comunión. Y literalmente lo que se hacía era algo así. Mira, quiero que vengas, Elías, por favor. Te voy a usar un ratito. Y hermano Dionisio, venga, por favor. Voy a usarlos a ustedes un poquito. ¿Ok? All right. ¿Quién de ustedes quiere ser Dios? Okay. Hermano Dionisio va a ser Dios entonces. Ponte aquí, hermano Dionisio. ¿Ok? Yo he pecado contra Dios. ¿Ok? Voltéese para acá para que me vea así. ¿Okay? Ándale así. ¿Ok? Sonríe, hermano Dionisio. Okay. No se ponga nervioso. ¿Ok? Yo he pecado contra Dios y la relación está quebrada entre yo y Dios. La única forma en que yo puedo restaurar esta relación es yo tomo un sacrificio, un animalito. ¿Ok? Y este animalito es inocente. Y entonces traigo al animalito y lo presento delante del sacerdote. Vamos a cambiarte a sacerdote un momentito. ¿Ok? Y delante del sacerdote, entonces, híncate aquí un ratito, Elías. Dios te bendiga y te guarde. No te crees, ¿ok? Ok. So, yo tengo mi pecado. Está quebrantada mi relación con Dios. Y lo traigo mi sacrificio al sacerdote. Y entonces yo hago esto. Yo pongo mis manos sobre el sacrificio y se traslada mi culpa por mi pecado al animalito. ¿Ok? Entonces el sacerdote viene y se acerca y mientras que yo tengo las manos puestas sobre el animalito, él agarra un cuchillo y le corta. ¿Ok? Y derrama su sangre. Y por el derramamiento de este animalito inocente, yo soy restaurado con Dios. ¿Sí me entiende? Ese era el sacrificio de culpabilidad o el sacrificio de pecado. ¿Me entienden? ¿Ok? Así es como trabajaba el sistema. Now, yo quiero relación con Dios otra vez. Pero no hay otra forma de recuperar la relación con Dios a solo que muera el animalito inocente. Ahora aquí está la cosa. Dios trajo el animalito, pero era su propio hijo. Y Dios puso sus manos sobre su hijo y confesó todo el pecado de la humanidad sobre su hijo. Y luego Dios mismo permitió que lo mataran. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería restaurar la relación entre Él y nosotros. ¿Sí me entiende? Ok, thank you, Elijah. Gracias, hermano Dionisio. Thank you, both of you. Ok, so, ¿entienden eso? ¿Qué es lo que está diciendo? Esa era la ofrenda, el sacrificio por el pecado. Eso fue literalmente lo que sucedió. Y Isaías nos lo está describiendo. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Sí me entiende? ¿Entiende eso? Era la única forma que Dios podía restaurar relación con nosotros por la muerte de su Hijo. Y confesó todo el pecado nuestro sobre Él. Y Él murió por nosotros. Ok, ¿se acuerda que le pedí que tomara una foto de usted mismo con su teléfono? Los que llegaron tarde, por favor, saquen su teléfono. Tomen una foto de usted mismo, por favor. Ok. Tomen una foto de usted mismo. All right. Okay. Tomen una foto de usted mismo. ¿Ya la tomó? Si ya la tomó, ábrala. Okay. You got it, Smokey? You got your picture, your selfie there? Okay. Now, quiero que lo vea. Okay. Vea su foto. All right. Vea su foto. Esa persona que usted está mirando en el teléfono, ¿merece que el Hijo de Dios muriera así? Mire su propia imagen en el teléfono, su propia foto. ¿Esa persona merece que el Hijo de Dios muriera
por esa persona que usted está mirando. Usted conoce a esa persona, ¿verdad? ¿Entiende lo que está sucediendo aquí? Estamos viendo en estos versos, en lo que sucedió, una demostración del amor de Dios hacia nosotros. Él quiso, dice la Biblia, que con todo esto Jehová quiso quebrantarlo y Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. Literalmente lo sujetó a dolor, a sufrimiento, y Jehová quiso quebrantarlo en pedazos. Por amor a esa persona que usted tiene ahí enfrente, en su teléfono. De aquí en adelante, cada vez que usted mire una foto de usted mismo, que usted se mire en su teléfono, recuerde el amor de Dios hacia esa persona. Porque usted conoce a esa persona y usted sabe que esa persona no es digna, pero que Dios ama tanto a esa persona que dio a su Hijo por amor a usted. A la otra que las cosas se pongan difíciles y que usted pase por momentos de dolor y de prueba y le quiera entrar en su corazón o en su mente el pensamiento de que Dios no le ama a usted, saque la foto y recuerde el sufrimiento de Jesús, del siervo de Dios, y fue su propio Padre quien lo sujetó al quebrantamiento y lo sujetó al dolor, para que Él pudiera hacer un sacrificio donde Él tomó nuestra culpabilidad sobre Él, nuestro pecado sobre Él. ¿Sí me entiende lo que está pasando aquí, lo que nos está escribiendo el profeta? Vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y nos dice en los versos 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No, ¿qué es eso justificado? Eso quiere decir que Dios quitó tu culpa. Dios quitó tu crimen. Él quitó tu culpabilidad. Si tú has rendido tu vida a Jesucristo y el diablo viene a atormentarte de tu pasado, recuerda que el diablo es mentiroso. Porque cuando Dios entregó a su Hijo y lo trajo como un sacrificio por el pecado y confesó todo el pecado nuestro sobre Él, ¿te acuerdas lo que Jesús dijo en la cruz antes de morir? Consumado es. That's it. Ahí se pagó el precio por nuestro pecado. Tú has sido justificado delante de Dios, no por tus obras, sino por tu fe. Cuando tú crees que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente, entonces Dios te atribuye a ti por tu fe justificación. ¿Sí entiende lo que está pasando? Okay. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Okay. Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ok? Primera de Juan 4 y el verso 10. ¿Ok? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora vaya a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios
capítulo 5 y el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Subraye ese verso en su Biblia, por favor. Segunda de Corintios 5:21. Al que no hizo pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ok? So, ¿qué tanto ama Dios a esa persona que usted tomó una foto con su teléfono? Dios ama tanto a esa persona de quien usted tomó la foto, que hizo a su propio hijo pecado, para darle a usted justicia delante de él. ¿Ok? Qué tremendo, ¿verdad? Por eso, cuando está hablando el profeta, cuando comenzamos, decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién va a creer semejante cosa? Que Dios va a dar a su hijo para morir por un pecador. ¿Quién se lo va a imaginar? ¿Quién lo va a creer? Y entonces el profeta nos relata todo lo que Jesús va a hacer en la cruz. So dice, vamos para atrás a Isaías 53:10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, otra vez y ya le explicamos eso, ¿verdad? Verá linaje. Now, Jesús nunca tuvo hijos. So nunca dejó un linaje en la carne. Pero Jesús tiene un linaje espiritual. ¿Qué tantos aquí son hijos de Dios? A ver, déjame ver su mano. Son hijos de Dios. Si no es hijo de Dios, es hijo del otro, ¿Ok? Now, ¿por qué somos hijos de Dios? Por lo que Jesús hizo en la cruz. Y nos adoptó como sus hijos y nosotros somos su linaje. Nosotros somos el resultado de lo que Jesús hizo en la cruz. Nosotros somos los redimidos, los perdonados, los rescatados. Somos hijos de Dios. Somos el linaje de Jesús. Soy yo según la carne, soy Aranda, pero según el Espíritu, soy hijo de Dios. ¿Okay? Now, si somos hijos de Dios, por eso nos llamamos hermanos y hermanas, porque somos hijos del mismo Padre. ¿Okay? Now, sin desviarme mucho, nomás vamos a ver que cuando una familia es grande, hay hermanos que se portan bien y a veces hay hermanos que se portan un poquito mal. Hay hermanos que hay fácil de soportar y hay otros que no son tan fáciles de soportar, pero somos hermanos y al fin del día se quitan las diferencias y nos amamos. All right? So, si yo digo algo que le cae gordo, soy su hermano. ¿Ok? All right? So, entonces dice aquí que ya cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él verá linaje, vivirá por largos días. So, ¿se acuerda lo que nos dijo? Dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y luego en el verso 11 nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pero ¿qué nos está diciendo? El siervo va a morir. Nos ha dicho aquí que el siervo va a morir, va a dar su vida. Pero luego nos dice que verá linaje y que vivirá largos días. No, ¿cómo es esto? Dios, ¿qué nos está diciendo que va a morir
Y luego nos está diciendo que va a vivir largos días. ¿Cuál es? Es lo mismo que nos dijo, ¿se acuerdan cuando habíamos comenzado? Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido. ¿Se acuerda que leímos en Isaías 52, verso 13? He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y luego dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿No? ¿Cuál de las dos es Dios? ¿Lo vas a exaltar o lo vas a humillar? Aquí no está diciendo que va a morir y no está diciendo que va a vivir. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Come on, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? Ok, la resurrección, ¿verdad? Sí. Está hablando de que va a morir y luego está hablando de que va a vivir. ¿Qué es la resurrección? Va a cumplir con su misión, va a ser el sacrificio de pecado, pero luego Dios lo va a exaltar. Él lo va a levantar. Entonces nos está hablando que va a tener un linaje grande, que somos nosotros parte de ese linaje, y hay linaje de Jesús en todo el mundo, de todas las naciones bajo el cielo. Y luego nos dice, aquí nos dice que vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ok, vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y el verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús fue a la cruz sabiendo que venía una resurrección. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era justo. ¿Se acuerdan que la Biblia nos dice de Abraham, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, toma tu hijo, tu único hijo Isaac, y ofrécemelo en holocausto en el monte que yo te voy a mostrar? Y la Biblia dice que cuando Abraham llegaron al pie de aquel monte, llevaba 2 siervos con él y llevaba a su hijo Isaac, y le dijo a los 2 siervos, ustedes quédense aquí, mi hijo y yo vamos a subir y vamos a adorar a Dios y vamos a regresar a ustedes. Now wait a minute, Abraham. Dios te dijo que tomaras a tu hijo ahí arriba y lo mataras. ¿Por qué dices que van a regresar los 2 para abajo? La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que era porque Abraham sabía que todas las promesas de Dios estaban encerradas en Isaac, y aunque él lo matara en obediencia a Dios, Dios se lo iba a volver vivo otra vez. Entonces Jesús miró la cruz, y él sabía lo que iba a pasar en la cruz, pero él sabía también que venía una resurrección. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios están envueltas en él. Entonces nos dice la Biblia que Dios lo iba a resucitar, lo iba a levantar otra vez de entre los muertos. Vaya Primera de Corintios, o Colosenses, perdón. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Okay. Estamos mirando bastantes versos hoy, ¿verdad? Estamos conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo. Okay. Colosenses, capítulo 1, versos 19 y 20. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer de los versos 7 al 10. Okay. Efesios capítulo 1, en quien tenemos redención, esto es por Jesús, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué nos dijo aquí Isaías en el verso 10, al fin del verso donde estamos leyendo? Dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En otras palabras, Dios desenvolvió su voluntad en Cristo. Él desenvolvió su voluntad en Cristo. Nos vamos a ver Isaías 52:13, ya lo leímos hace rato, pero lo que estamos viendo es que era la voluntad de Dios redimirnos a nosotros. Ve, Dios tiene un plan. Él siempre tiene un plan. No, mire, vamos para atrás al principio nomás para darle como una demostración de cómo, mira, Dios ya sabe lo que va a pasar mañana, y la semana que entra, y el mes que entra, y el año que entra. Y Dios está haciendo preparación para nosotros ahorita, para el futuro, sin que nos demos cuenta a veces. Cuando Dios hace el mundo, cuando hace la creación, lo bendice todo, y luego crea al hombre, y luego el hombre y la mujer le fallan en el jardín, ¿verdad? Parece que ya todo se echó a perder. Pero la Biblia dice que Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que ya estaba en la mente de Dios, ya estaba en el plan de Dios. Él sabía que el hombre iba a fallar, él sabía que no le iba a cumplir, él sabía que iba a desobedecer. Y entonces Dios diseñó un plan, y todo el plan y su voluntad perfecta la envolvió en Jesús. Y cuando Jesús nació en aquel pesebre en Belén de Judea, se empezó a desenvolver ya más profundamente el plan perfecto de Dios para la humanidad. Now, si Dios planeó todo eso, ¿tú no crees que Dios puede hacer planes para tu vida y para la mía? ¿Tú no crees que Dios sabía que tú ibas a llegar de México aquí, los que somos mexicanos? ¿Tú no crees que Dios lo sabía que íbamos a llegar aquí de México y que aquí lo íbamos a conocer? Que aquí nos iba a salvar, que aquí nos iba a hacer libres. ¿Tú no crees que Dios te abrió la frontera a ti para que pudieras llegar legal o ilegal? ¿Tú no crees que Dios preparó ese coyote? ¿Tú no crees que Dios guió tus pasos para que oyeras el Evangelio? ¿Tú no crees eso? Dios tenía un plan. Tú no lo sabías, tú no te lo imaginabas, tú no sabías qué estaba pasando en tu vida, pero Dios sí lo sabía. Y todo está envuelto, la voluntad de Dios para nosotros está envuelta en Jesús. Sin Jesús, la voluntad de Dios no se puede llevar a cabo en nuestras vidas. La voluntad de Dios envuelta en Él. Todo lo envolvió en Él. Era la voluntad de Dios que Él muriera, era la voluntad de Dios quebrantarlo, era la voluntad de Dios que sufriera ese dolor. ¿Por qué? Porque iba a ser la ofrenda por el pecado nuestro, para que viniéramos a ser sus hijos y para que la voluntad de Dios se desenvolviera en nuestras vidas por lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es difícil de captarlo todo, ¿verdad? Acá arriba. El apóstol Pablo tuvo una revelación tremenda. Él pudo conectarlo del Antiguo Testamento con la vida de él, con lo que había hecho por la humanidad, con el sufrimiento de Jesús en la cruz, y por medio del Espíritu Santo a Pablo le fue revelado y dijo: en él, Dios estaba desenvolviendo toda su voluntad, en él. ¿Sí me entiende? Isaías nos los está tratando de explicar en el Antiguo Testamento, pero no es hasta que llegamos al Nuevo Testamento y empezamos a ver las riquezas de su gracia, que Dios perdona a un perseguidor de la iglesia
que torturaba y mataba a los cristianos, llamado Saulo de Tarso, para que fuera su mensajero más grande del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo llevó el Evangelio a todas partes, Dios ya lo sabía y todo estaba envuelto. ¿Dónde? En Jesús. En Jesús. Lo que tú y yo somos ahora, lo somos por Él. Are you getting it? ¿Está agarrando un poquito? ¿Lo está entendiendo? Now, vamos al verso 11. No creo que acabemos con el verso 11 hoy, pero vamos a leerlo. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Vaya conmigo a Isaías 49. Voltea nomás unas páginas para atrás. Y vamos a leer los versos 4 y 5. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado será en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. ¿Ok? ¿Cuál era el propósito de Dios? Rescatar a Jacob, restaurar a Israel, salvar a este pueblo rebelde. Y Jesús trabajó y vio el fruto de su labor, no solamente en Israel, sino también en nosotros. Vaya al capítulo 50, aquí nomás, adelantito los versos 5 hasta el 9. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Qué está diciendo el verso 11 donde leímos? ¿Okay? Verá el fruto de la aflicción de su alma. Él va a ver el resultado y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Lo que Jesús hizo en la cruz, hermanos, no fue en vano. No fue en vano. Yo doy gracias a Dios porque Dios pensó en mí. Yo no sé por qué, no lo entiendo, no lo merezco, pero doy gracias a Dios que pensó en mí. Porque ¿dónde estaría yo sin Él? Hizo entonces, en el capítulo 13, vamos a acabar, Hechos capítulo 13, vamos a leer un poquito más y luego terminamos, ¿ok? Hechos capítulo 13. Versos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados,
y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Ok? Vamos a Romanos capítulo 4, versos 5 al 8. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ok, now, vamos a parar un poquito aquí antes de leer los versos que siguen. Ustedes conocen la historia de David. David cometió un acto abominable delante de Dios. Adulteró con una mujer casada y para tratar de encubrir su pecado mandó matar a su esposo, que era un hombre justo. Y cuando el profeta enfrenta a David, la sentencia por el pecado de David, no importa que era rey, la sentencia por su pecado era muerte. Debían de morir él y la mujer con quien adulteró. Era parte de ser adúltero, él era homicida. Sus manos quedaron manchadas de sangre inocente. Pero cuando Dios enfrenta a David y David se humilla delante de Dios, David reconoce algo: no hay sacrificio que yo pueda hacer por el pecado que yo cometí. No hay. Y lo que David hizo es que se tiró a la misericordia de Dios y creyó que Dios lo iba a perdonar. Creyó que Dios lo iba a perdonar no por obras. Él no podía hacer nada, pero creyó. Creyó en la misericordia de Dios. Y Dios perdonó a David, aunque él no hizo ninguna obra, él no trajo ningún sacrificio, él no ofreció nada por su pecado. Él simplemente se humilló delante de Dios y le dijo: perdóname, perdóname, contra ti solo he pecado. Perdóname, mi pecado está siempre delante de ti, límpiame, lávame. Y se humilló y Dios lo justificó a David. Y David escribió y dijo esto: bienaventurado es el varón, dice aquí, aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué perdonó Dios a David y lo declaró inocente? Porque Dios miró adelante hacia la cruz y aplicó el sacrificio de la cruz sobre David. Y entonces vamos a acabar de leer estos versos y luego voy a terminar. El verso 25, de aquí mismo de Romanos capítulo 4, el verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire el capítulo 5, versos 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno, este es Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, este es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. No vaya a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y mire el verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? ¿Okay? Quiero que me escuche, por favor, y quiero que ponga atención a esto porque eso es muy, muy importante. Tú delante de Dios te puedes tratar de justificar por tus obras, pero no lo vas a lograr.
porque tus obras no son perfectas, vas a fallar. Todos fallamos. Entonces no podemos justificarnos delante de Dios por nuestras obras porque fallamos, pero podemos justificarnos delante de Dios por fe. Pero fe tiene que tener un objeto, algo en qué creer o alguien en qué creer. Y si nuestra fe está puesta en Jesús, el que fue hecho un sacrificio de pecado por mí, si yo creo que Dios cargó todo mi pecado en Él, entonces Dios me va a justificar sin que yo haga ninguna obra. Lo único que hice fue creer. Entonces yo no puedo pararme delante de Dios y decir, por mis obras yo soy salvo, porque soy bueno yo soy salvo, porque di ofrendas yo soy salvo, porque hice esto yo soy salvo. No, me paro delante de Dios y digo, es completamente y puramente por lo que Jesús hizo en la cruz por mí, y solamente por eso yo soy perdonado. Solo por eso. Eso es lo que yo creo. Yo no creo en mí mismo, yo creo en Él. Yo creo en lo que Él hizo en la cruz y recibo esa justificación. Dios me limpia de todo pecado y me da una vida nueva. Ahora soy libre de siempre tratar que estar yo ganándome el perdón de mis pecados. Lo acepto por fe y vivo libre. No, tú escoge cuál de los dos, en los dos campos quieres tú vivir. Tú quieres vivir en un campo donde siempre estás tratando de justificarte delante de Dios por tus obras y nunca sabes con toda certeza que tus pecados han sido perdonados porque le fallas a Dios, y cada vez que le fallas a Dios, el diablo viene y te dice, mira, ya ves que te dije, tú no sirves, tú no vas a ir al cielo. ¿A poco crees que Dios te va a dejar entrar así como tú eres? Mira que tantas veces tú fallas, y el diablo te trae de tropiezo en tropiezo, de caída en caída. Y se te olvida que el diablo es mentiroso. El diablo te está ocultando la verdad. La verdad es que cuando tú creíste en Jesús, todos tus pecados te fueron perdonados. Pecados del pasado, pecados del presente y pecados del futuro. Murió por los pecados nuestros y los pecados de todo el mundo. Mientras que tú estés ocupado en tratar de ganarte el perdón de Dios, tú no lo vas a poder servir y no vas a poder vivir libre. Pero cuando tú crees y dices, yo no tengo que agradar a Dios para que Él me perdone, Él quedó agradado con su Hijo en la cruz, yo lo acepto, yo lo recibo, ahora vivo para Él libre, ya no me preocupo del pecado porque el pecado no tiene autoridad sobre mí, ya no se va a enseñorear sobre mí porque Cristo trató con ello uno y para siempre en la cruz. Y entonces la gente dice, no, si la gente cree eso no va a vivir en santidad. No, es todo lo contrario. Ve, Dios no quiere que yo le sirva para tratar de ganarme mi salvación. Dios quiere que yo le sirva por amor y por agradecimiento que Él pagó el precio por mí en la cruz. Y te voy a decir algo, mira, si te doy nomás una pequeña ilustración. Yo no le regalo algo a mi esposa en su cumpleaños o en Navidad porque me siento obligado a hacerlo. Cuando yo voy a la tienda, yo empiezo a buscar algo y estoy pensando en mi esposa. No me siento obligado, estoy pensando en ella. Y digo, ¿qué le regalaría a mi esposa? ¿Qué le podré dar que le alegre su corazón? ¿Qué le gusta a mi esposa? Y no voy a la tienda diciendo, chihuahua, hombre, otra vez. Yo no sé por qué cumpleaños cada año. Y yo no sé por qué. Bien, no, y a veces nosotros así servimos a Dios sintiéndonos obligados. Dios no quiere que le sirvamos sintiéndonos obligados. Dios no quiere que le sirvas porque tienes miedo del infierno. Dios no quiere que le sirvas, ¿verdad? Por eso Dios quiere que le sirvas porque lo amas y agradeces lo que hizo por ti en la cruz, enviando a su Hijo, que lo hizo una ofrenda de pecado por ti, porque te ama. Te ama, no porque mereces ese amor. Te ama porque Dios es amor y Él mismo quiso quebrantar a su Hijo y sujetarlo a padecimiento para salvarnos a nosotros. ¿Sabes qué es eso? Es una Navidad. Es el regalo de Dios a la humanidad.
Gracias a Dios por Jesús. Gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios por su sabiduría, su plan. Gracias a Dios por pensar en mí cuando yo no pensaba en mí mismo. Él hizo el plan para mí. Él abrió camino para mí. Él me abrió una puerta. Gracias a Dios por todo lo que Él hizo por mí. Ahora yo le sirvo y siento que no puedo hacer suficiente para Él por lo que Él hizo por mí. Dime, ¿cuándo le voy a poder pagar a Dios? Nunca. Y a veces cuando estoy orando o cantando le digo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No entiendo por qué tú me llamas así, pero te amo. Eres la pasión de mi vida. Eres lo que más anhelo yo en mi corazón. Te amo, Jesús. ¿Y de dónde nace eso? De lo que Él hizo por mí. Isaías 53 nos relata la historia de este siervo de Dios que viene a hacer la voluntad de Dios para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Hermano, eres bendecido. Eres bendecido. Más de lo que tú te imaginas. Eres privilegiado. Eres escogido. Eres señalado por Dios sin que tú te dieras cuenta. Cuando estabas en tu pecado, Él te miró y le plació salvarte. I don't know, I can't wrap my head around it, but I believe it and I accept it. Lo creo. Now, mire la foto que usted tomó de usted mismo. Otra vez, esa foto guapa ahí, bonita. Mírela otra vez. Mírela y dígale a esa persona, tú estás más que bendecido. Dígale a esa persona, tú estás más que bendecido. You are blessed. Amen. ¿Qué dicen? ¿Le damos gracias a este Dios? Vamos a darle gracias. Señor Jesús, no es imposible, Señor, entender, comprender, pero sí lo creemos por fe. Tú ya lo demostraste. Ya en tu escritura está revelado a nosotros el plan que tú tenías de enviar a tu Hijo para salvar a la humanidad, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque es como dice tu palabra, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, no es por obra para que nadie se gloríe. Toda la gloria vaya a Jesús, toda la honra vaya a Jesús, todo reconocimiento vaya a Jesús. Él es el único digno. Señor, muchas gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por pensar en nosotros cuando nosotros no pensábamos en ti. Gracias, Señor, por sacarnos de la oscuridad, de la confusión. Gracias, Señor, que callaste la boca del condenador y nos has justificado. Padre, bendecimos tu nombre y te damos a ti toda honra y toda gloria y toda alabanza. Y te decimos que te amamos. No hay palabras para poder expresarte nuestra gratitud, pero te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén y amén.